comenzamos un nuevo programa de Punto de Encuentro con la Biblia y os damos las gracias por estar ahí, por acompañarnos en esta serie, que se titula Preparación para el tiempo del fin. Hoy trataremos el segundo tema, Daniel y el tiempo del fin. Soy Nelson Salgado, profesor de la Facultad Adventista de Teología de Sagunto, y me acompaña Josías Félix. ¿Qué tal, Josías? Muy bien, muy contento de poder estar con vosotros estudiando la palabra de Dios. También está con nosotros Claudia Dolete. Bienvenida, Gracias Claudia. por la invitación. Un placer estar junto a vosotros. Y también nos acompaña Israel Guntín. ¿Qué tal, Israel? Muy bien, agradecido al Señor por poder estar aquí. Antes de comenzar, ya sabéis que tenéis a vuestra disposición los cursos que nuestro programa os ofrece. quecursos.com. Hallaréis allí cursos bíblicos de salud, de familia, educación y muchos más. Totalmente gratuitos. Como también es gratuito el libro que os ofrecemos, El conflicto de los siglos. Podéis escribirnos a hola@hotmedia.es y os lo mandamos. Vamos ya con el tema de hoy. El rey habló a Daniel y dijo: «Ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de los reyes, y el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio». Daniel 2:47. El Señor tenía grandes planes para el antiguo Israel. Éxodo 19:6 dice: «Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa». Esta nación santa, este reino de sacerdotes debía dar testimonio al mundo de que Yahvé era el único Dios. Lamentablemente, la nación no cumplió con esa misión que Dios le había encomendado. Con el tiempo, los israelitas llegaron a vivir como prisioneros en Babilonia y, curiosamente, a pesar del desastre, Dios todavía tenía a algunos judíos fieles que cumplieron su misión de dar testimonio. El Señor logró, a través de Daniel y sus 3 compañeros cautivos allí, lo que no logró por medio de Israel, ni siquiera de Judá. En cierto sentido, estos hombres eran ejemplo de lo que Israel como nación debió haber sido y debió haber hecho. ¿Sí? Sus historias se desarrollaron en un tiempo y en un lugar muy lejanos a los últimos días. Sin embargo, podemos aprender mucho de su fidelidad, que es la misma que Dios espera de nosotros, y ver lo que Dios puede hacer a través de quienes deciden servirle. Aquellos hombres dieron testimonio a toda la corte y a toda la nación de Babilonia. Fueron instrumentos en las manos de Dios para enviar importantes mensajes proféticos y son el ejemplo de lo que Dios espera y puede hacer con cada uno de nosotros. Vamos a ver qué podemos aprender de sus historias. Y para eso, lo primero es situarnos en Daniel, el personaje de la historia. ¿Quién era Daniel? ¿En qué tiempo actuó Daniel? ¿Queréis comentar algo para que nuestros amigos puedan situarse en la historia que vamos a hablar hoy? Antes que nada me gustaría hablar un poco sobre lo que vimos en el capítulo anterior, debido a que es muy importante que entendamos y nos situemos bien, no solamente en el espacio geográfico, sino también en el espacio espiritual donde se encontraba Daniel y el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era una nación escogida por Dios, como muy bien lo dijiste, una nación santa. ¿Por qué razón? Porque en el Génesis encontramos también una cuestión de fidelidad. Dios, cuando pone a Adán y Eva, cuando los crea y los pone en el Edén, hace un árbol, el árbol de la ciencia del bien y el mal, y les dije, no toquen eso. No porque el fruto sea mágico o porque os vayas a quemar, sino porque es una cuestión de fidelidad. La cuestión de la relación que ellos tenían, la desobediencia y la obediencia a lo que Dios decía. Entonces el hombre peca, el hombre cae. El pecado, la separación entra al mundo y es ahí cuando Dios crea un plan de salvación. Y hace la primera profecía que tenemos en Génesis 3, diciendo que la serpiente va a ser pisada por la mujer y la mujer
y él tendrá enemistad por mucho tiempo. Por lo tanto, la simiente de la serpiente y la simiente de la mujer iban a estar separados y enemistados. Y así fue. Dios escoge, por ejemplo, a Abraham y le dice que va a tener una nación que se va a multiplicar como las estrellas. Esta nación tenía un propósito, tenía un objetivo. No lo escogió porque fuera buena en sí misma, sino escogió esta nación porque iban a ser portadores de luz y quería que todas las naciones siguieran el ejemplo de esa nación, que era el pueblo de Israel. El pueblo de Israel y la cuestión del conflicto cósmico, como lo dijimos muy bien, Apocalipsis 12, nos sale diferentes conflictos. El primero fue, como muy bien dijimos, con Satanás, que atacaba directamente el carácter de Dios a Jesús, y después vino a atacar la creación. Después la simiente, es cuando entra en enemistad con la simiente, y la cuestión del gran conflicto que está en estos momentos era que el pueblo de Israel se separara de Dios. Eso es lo que el pecado es en nuestras vidas, una separación. No es una acción puntual, sino es una separación. Aleja al ser humano de esa relación que tiene con Dios. El pueblo de Israel durante mucho tiempo fue la nación de Dios. Hizo grandes milagros, lo sacó de Egipto. Dios puso toda su parte en esa relación, pero lamentablemente el pueblo de Israel se alejó de los caminos de Dios. Y eso le llevó, no porque Dios lo quisiera, sino le llevó a consecuencias. ¿Por qué? Porque se alejaron de la protección de su Creador. Y eso lo que hizo fue que fueran desterrados de Jerusalén y fueran llevados a otra tierra, una tierra extranjera. Y es ahí donde vemos a Daniel. Daniel era un chico muy bueno. Era de los mejores en el pueblo de Israel. Fue cogido con muchos de sus amigos. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor lo que le gustaba, lo que él quería, era coger a los grandes sabios de todas las naciones que había conquistado. Y Daniel vemos que en el tercer año, empieza hablando de Daniel 1, lo voy a leer un poco para que nos metamos en contexto. Daniel 1 dice, en el tercer año del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. El Señor entregó en sus manos, rey de Judá, y aparte sus utensilios de la casa de Dios. Continuamos y dice que cogió aquí, entre ellos estaba Daniel, Ananías, Misael, Azarías, de los hijos de Judá. ¿Por qué? Porque en el versículo 5 dije, y le señaló el rey una porción diaria de la comida del rey y vino de que él bebía, y que los educara durante 3 años para que el fin de ellos se presentaran delante de él. Como vemos aquí, escogía a jóvenes prodigiosos. Los querían preparar, esos jóvenes prodigiosos, con una razón, para que después de 3 años se presentaran delante del rey como grandes sabios, conocedores de la lengua. Incluso les cambiaron el nombre, les cambiaron la identidad. Ese era Daniel, un joven fiel delante de los ojos de Dios. Un joven que había sido desterrado de su tierra, que estaba en una tierra extraña, extranjera, que le fue cambiado el nombre, que se le quitó la identidad, que le dijo, ahora vas a comer no lo nuestro. Entonces, vemos aquí en esta historia de Daniel, que Daniel, aunque se le ofrece un gran banquete, aunque se le ofrece la comida del rey, él dice, no, esto no es para mí. Yo no deseo esto para mi vida, porque era una cuestión de fidelidad. Daniel, como tú bien dijiste, y sus amigos, fue una representación de lo que el pueblo de Dios tendría que haber hecho. Ser luces en tierra extranjera, ser luces en medio del mal. A eso fueron llamados, a no apartarse, a ser fieles en las pequeñas cosas. Y Daniel pues es un joven. En el versículo 3 nos dice que por orden del rey de Babilonia, Nabucodonosor, pues se le mandó que trajesen a los israelitas del linaje real de los príncipes. Versículo 4, jóvenes sin defecto, de buen parecer, entendidos en sabiduría, cultos e inteligentes, y aptos para servir en el palacio del rey, ¿no? Los pueblos antiguos, la costumbre era eso. Cuando conquistaban una nueva nación, lo que hacían era, pues, en vez de destruirlas a todos, era pues, cambiarles su identidad. Josías muy bien decía que trató de cambiar su identidad, pero sobre todo Daniel lo que nos enseña aquí, más que algo histórico, nos enseña cómo alguien que viene de una nación con una identidad muy fuerte, como el pueblo de Israel, como el pueblo judío. Y esto, para los que siguen el programa, es importante que cuando estudiemos la Biblia pues conozcamos un poquito acerca del pueblo judío, porque nos situamos en un contexto antiguo, ¿no? Entonces Daniel pues vive en Jerusalén, una zona muy importante, un pueblo arraigado, un pueblo muy familiar, con muchas fiestas, tienen la ley de Dios, Dios los llama como un pueblo especial, y sin embargo Daniel es arrancado, además de ser fiel, él es arrancado de Jerusalén y es llevado
a un lugar pagano, ¿no? Entonces aquí ya tenemos una lección muy importante. Como Jesús dijo que nosotros no formamos parte de este mundo, sino que nos apartemos del mal, ¿no? Que no vivamos en el mal, aunque vivamos en este mundo, no somos parte de este mundo. Entonces nosotros, cuando conocemos a Cristo, igual que Daniel vivía en Jerusalén, que representa un poco pues, esa área donde estamos cerca de Cristo, cerca de la ley de Dios, cerca de Cristo, ¿no? Y sin embargo somos arrancados y nos llevan a una tierra pues, extraña, pagana, donde puede ser una situación en el contexto de este mundo. Entonces, ¿cómo comportarnos como creyentes en un mundo donde constantemente hay una tensión que va en contra de nuestros principios? Pues Daniel, la figura de Daniel es importante aquí. ¿Por qué? Porque él es arrancado de su familia, arrancado de su identidad, arrancado de su lugar donde había nacido. Y el versículo 8, capítulo 1, dice: pero Daniel, a pesar de estas situaciones, se propuso en su mente no contaminarse ni con la cultura, ni con la comida, ni con el vino, ni las costumbres que el rey trataba de imponerles, ¿no? O trataba de persuadirles. Y es una lección muy importante, porque nosotros vivimos en un mundo donde en este conflicto se nos presentan cada día, sobre todo los jóvenes. Vivimos en un mundo, una sociedad compleja y complicada que nos arrastra constantemente a poder formar parte de eso. Sin embargo, el libro de Daniel nos dice que él, a pesar de que tenía todas estas cosas, porque el rey Nabucodonosor no pretendía destruir a Daniel y sus amigos, sino al contrario. Lo que pretendía era, por medio de regalos y de diferentes situaciones, que ellos pudieran cambiar su identidad. Y la identidad formaba parte ya con el nombre. Dice la Biblia que quiso cambiarles el nombre. Quiso no, le cambió el nombre. Y los nombres judíos, pues tenían, cuando se ponía un nombre, tenía que ver mucho con el carácter, con lo que los padres esperaban de ese niño, ¿no? O de ese joven. Y es hermosa. La historia de Daniel pues, nos sitúa en este contexto, donde Daniel era un joven que realmente lo que la Biblia nos dice es que era un hombre íntegro, de principios, con una identidad muy arraigada y sobre todo porque sus padres hicieron un buen trabajo con él. Estos son los primeros versículos que aparecen así en el capítulo 1 de Daniel. Y date cuenta que es una cuestión que puede parecer incluso cualquiera, ¿no? O sea, porque Daniel decide no contaminarse con la comida del rey, ¿no? Cualquiera diría, bueno, es comida, ¿no? Es igual. No pasa nada. No pasa nada. Pero no es una cuestión de comida o de bebida o de cualquier otra cosa, es una cuestión de fidelidad. Hay un texto bíblico precioso en Lucas 16:10 que dice: el que es fiel en lo muy poco, también en lo más será fiel. El que es injusto en lo muy poco, también lo será en lo más injusto. Entonces, esa es una cuestión de ser fiel hasta en los pequeños detalles, que no hay ningún pequeño detalle, todos los detalles son grandes, pero es una cuestión de fidelidad. Daniel decidió ser fiel hasta en los pequeños detalles con Dios, no descuidar su vida y su relación con Dios. ¿Por qué? Porque si cedía en algo, cada vez la separación iba a ser más grande. Y eso nos habla también de una lección muy importante como cristianos. Porque cada vez que vamos rompiendo cercos, la distancia se va haciendo más y más y más grande. No es una cuestión de acción, es una cuestión de separación. Entonces tenemos que estar lo más cerca posible de Cristo para siempre estar arraigados ante Él. Y entonces Daniel nos enseña muy bien en qué consiste la fidelidad. Que pudo ser comida, pero después lo veremos en los siguientes capítulos. Ya habla de una adoración. Si Daniel hubiera cedido con la comida, probablemente la adoración hubiera sido, bueno, tampoco pasa nada, solamente es un poco. Solamente me voy a arrodillar 2 segundos, tampoco pasa nada. No. Él decidió ser fiel hasta en los pequeños detalles. Así que para que nuestros amigos se pongan en situación, antes leía Josías y leía el primer versículo del libro de Daniel en el tercer año, en el año tercero del reinado de Joacín, rey de Judá. Pero claro, esto no da mucha implicación porque, ¿y cuál fue el tercer año? Bueno, sabemos que la historia sucede justo en el siglo VI antes de Cristo. En el momento en que el rey de Babilonia lo que hace, lo típico del momento, los reyes hacían incursiones en los pueblos que tenían cercanos y trataban de traer de esos lugares población. Muy interesante es que el Señor se revela delante de un rey pagano. Pagano totalmente. Y vemos que en la corte de este rey llega Daniel, que era un siervo fiel de Dios y de sus principios. Vemos cómo Dios honra a los fieles suyos, ¿no?
y el rey tiene un sueño, nadie lo puede traducir y llega a Daniel, que es el único que puede revelar la voluntad de Dios con Nabucodonosor, para hacer una introducción un poco a la profecía que vamos a... Interesante porque la costumbre que tienen en ese momento es tomar población cautiva de otros lugares, la traen a sus territorios, en este caso allí a Babilonia, para formarlos. Interesante la idea, fijaros, hasta qué punto la educación puede influir para bien o para mal, porque si a estos jóvenes que son, en cierta manera, desarraigados de sus sitios, de sus orígenes, los traen y los forman ahora con una nueva mentalidad, además, chicos de clase alta, inteligentes, podían servir también para que el resto de la población fueran influenciados a través de ellos con él. Así que la historia es una historia interesante, pero con unas connotaciones muy profundas. Una persona puede ser instrumento para el bien o para el mal de acuerdo a la formación que te dan. Y en este caso, Daniel y sus 3 amigos deciden tomar unas decisiones. Tú dices, entonces, estos jóvenes tuvieron una buena educación también en su casa. Para, en ese momento en el que ya son unos adolescentes, tomar unas decisiones de acuerdo a los principios que se les había enseñado. ¿Cómo, verdad? ¿En qué manera nosotros podemos hacer también esto en nuestros hogares con nuestros hijos? Enseñarles principios, valores, para que el día que crezca, que tengan que tomar decisiones, que estén en otros ambientes, puedan ser conscientes de la realidad en la que viven. La escritora cristiana Ellen White, en un libro que se llama La educación, dice que el mayor testimonio a favor del cristianismo es un hogar bien ordenado y disciplinado, ¿no? El hogar, la familia, es ahí el núcleo, llega a decir incluso la fortaleza de una nación. Y el pueblo de Israel tenía raíces muy arraigadas en cuanto a lo que son los principios de instrucción para los niños, sobre todo. Mira, y Josías decía antes que uno puede pensar, ¿no?, que la comida y todas estas cosas podía ser algo pues sin importancia. Sin embargo, el pueblo judío tenía leyes, las leyes en Levítico sobre principios de alimentación. Y algo tan sencillo como romper un principio de alimentación, Daniel propuso en su corazón no romperlo. Lucas 16:10 dice, el que es fiel en lo muy poco, es fiel en lo mucho. Y esto es importante porque las cosas tan sencillas tienen que ver con temas muy profundos, porque tienen que ver con nuestros principios, con nuestra identidad. Y los principios no son negociables, no debemos romper principios, porque los principios cuando se rompen tienen consecuencias. Adán y Eva fueron tentados ¿en dónde? En la comida. Daniel también se le puso manjares allí delante para que pudiera disfrutarlos. Jesús en el desierto, también el enemigo lo tentó con la comida. El libro de Proverbios, que es un libro maravilloso de consejos, sobre todo de instrucción para los jóvenes, en el capítulo 25 dice, castillo sin muralla es aquel que no tiene dominio propio. Es un proverbio muy interesante. Es decir, las cosas más sencillas de la vida son los que nos ayudan a forjar el carácter. Y forjar un carácter y forjar una identidad, sobre todo uno debe de hacerlo en el hogar, en la familia. Primero para tu beneficio, para tu familia, para el joven, y luego también en la escuela, y luego también en la sociedad. Cuando hay una buena educación, se fomenta una buena nación. Y Daniel aquí en este contexto nos lo presenta, no solamente Daniel, sino sus amigos, que también en el versículo 6 dice que estaban Ananías, Misael y Azarías, todos príncipes y todos de la parte de Judá, fueron arrancados por Nabucodonosor y llevados a Babilonia. Y todos ellos se les cambió el nombre y a todos ellos se les propuso pues las mismas ideas. Pero ninguno de ellos traicionó sus principios. Y aunque de los amigos de Daniel se habla un poco en el libro, sobre todo de quien más se habla es de Daniel. ¿Y por qué Daniel es importante? Porque Daniel nos va a enseñar cómo prepararnos para estos tiempos finales. Porque Daniel es un libro muy, muy importante para nosotros en el tiempo que vivimos, pero sobre todo cómo poder lidiar con el mal, cómo poder lidiar con personas
pues que viven como en Babilonia, es decir, en el deseo de querer hacer cada uno lo que le apetece. Daniel nos va a enseñar cómo uno puede hacerle frente a esas cosas. Y todo esto comienza con proponer en la mente no contaminarse con estas cosas, es decir, darle lugar a Dios. Y vamos a ver en todo el libro, en los 12 capítulos de Daniel, aunque en este tema vamos a tocarlo un poquito por encima, le invitamos a los que siguen el programa que puedan ver en Daniel cómo siempre él acude a Dios en oración, él le presenta a Dios sus problemas, sus conflictos. Y Daniel muchas veces se sitúa en un contexto incluso de perder la vida, pero al final sale victorioso. ¿Por qué razón? Porque Dios es el que estaba ocupándose absolutamente de todas las cosas que le pasaban a su alrededor. La situación de Daniel era muy difícil porque venía como esclavo. Un esclavo no tenía palabra. Él se podía oponer claramente o no. Un esclavo no puede oponerse a una orden que la da el rey. Con lo cual, él sigue en esta dinámica de estar junto al Señor y propone un plan. No lo hace de manera desobediente y con falta de respeto. Él propone un plan. Dice, dame tiempo y te mostraré que seguir estas pautas mías estaré mucho mejor que los otros jóvenes que están comiendo a la misma mesa con el rey. Y vemos que tiene un buen aprecio por esta actitud y por esta enseñanza. Claro, ellos estaban diciendo que tenían que participar por orden del rey, tenían que participar de esas costumbres. Pero mira qué interesante, después de dar su descripción, en el versículo 8 dice, Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Pero ya en el versículo 9, después de que Daniel tomara esta decisión personal, en el versículo 9 dice que Dios concedió a Daniel gracia y buena voluntad ante el jefe de los eunucos, es decir, a quien Nabucodonosor había puesto para que ellos pudieran, digamos, ir perdiendo su identidad y sustituyéndola por una nueva. ¿Primero qué vino? Primero vino el milagro o la decisión. ¿Qué vino primero? La decisión. La decisión viene por un milagro, por lo que hizo Cristo también en nosotros, ¿no? Y Daniel propuso en su corazón porque libremente pudo decidir optar por el bien o optar por el mal, o dejarse llevar por sus sentimientos o por sus emociones, o poder tirar de sus raíces. Y esto es muy importante porque nosotros hemos siempre de tirar de nuestras raíces, de asentar nuestra vida en la palabra de Dios. Dice el texto de Efesios 2:6, si no me equivoco, arraigados y edificados en Cristo Jesús, que podamos estar arraigados en Él, en los principios, porque cuando nos enfrentemos a situaciones así complejas, nuestros principios nos van a salvar de muchos problemas. Como bien decías, lo importante que es la educación. Para los amigos que siguen el programa, la importancia que tienen los primeros años en la educación de nuestros hijos. A veces perdemos de vista esto y pensamos, bueno, que los eduquen en la escuela o en la iglesia. No, el primer deber, la primera escuela en que tenemos es la casa. En el hogar los hijos tienen que aprender. Después, por supuesto, se complementa, como bien decía, con la educación en la escuela, con la ayuda, el soporte de la iglesia. Pero los padres somos los responsables porque a veces evadimos o eludimos. No, es que los maestros, es que en la escuela sabática o en la escuela de iglesia, no. La primera, la primera obligación de los padres es eso, educarlos, poner esos principios. Y me encanta porque cuando seguimos avanzando en la lectura de ese primer capítulo, fijaros, esos chicos que habían sido bien educados en su hogar, pienso también, me remonta un poco a la historia de Moisés, ¿verdad? Moisés, que es educado hasta los 12 años, sin embargo, esos principios que le inculcaron después dieron frutos. Pues aquí, cuando uno lee el relato en el versículo 17 de ese primer capítulo, dice, a estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel además tuvo entendimiento en toda visión y sueño. ¿Qué es lo que nos va un poco a introducir, digamos, en el capítulo 2 del libro de Daniel?
y que me gustaría que comentásemos, sobre todo porque nuestros amigos pienso que va a ser muy interesante el estudio de este capítulo. Por eso es importante que el texto este que citamos de Lucas 16:10, ¿no? El que es fiel en lo muy poco. El texto dice muy poco es fiel en lo mucho. El texto del capítulo 1 aparece en un contexto así como en una pequeña presentación. Pero el conflicto desde el versículo 8 hasta el versículo 21 tiene que ver con la comida. Tiene que ver con algo tan sencillo como ¿qué vas a comer? Y tan necesario para la vida. Y tan necesario para la vida. ¿Qué vas a comer? Y Daniel tiene unos principios que se les había enseñado y él pues se mantiene firme. No solamente él, sino sus amigos. Y al final dice pues que Daniel apareció y sus amigos como sobresaliendo por encima de los demás, ¿no? Claro, esto es muy importante, ¿por qué? Porque del capítulo 2 en adelante Daniel se va a encontrar con problemas cada vez más mayores. Más serios, sí. Cada vez más serios. Entonces el texto de Lucas es muy importante porque vemos como Daniel en lo muy poquito, en las cositas más sencillas, pues le ayudan a que en las decisiones más grandes pues pueda tirar de la fidelidad, ¿no? La fidelidad, la lealtad a Dios, saber qué es lo que dice Dios. Si Dios me ha dicho esto, me ha enseñado este camino, pues yo sigo aquí, ¿no? Claro, la fidelidad, uno puede pensar que la fidelidad te va a traer siempre cosas buenas. Y bueno, pues en cierta manera la fidelidad nos trae estabilidad emocional, económica, laboral, en muchos sentidos. La fidelidad a Dios nos enseña que es un camino pues, bueno para nosotros. A Daniel se lo trajo, pero a Daniel también le trajo muchos problemas. Y ser fieles a Dios también nos puede traer muchísimos conflictos, porque vivimos en un mundo de conflictos. Jesús dijo así, si a mí me lo hicieron, a vosotros, imaginaros, ¿no? Dice el texto de Mateo, capítulo 10, 22, dice que seréis aborrecidos todos por mi nombre, pero el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Fíjate qué panorama. De Hechos de los Apóstoles dice, es necesario que paséis tribulaciones para poder entrar en el reino de Dios. Es decir, la fidelidad en Dios nos trae beneficios, pero también nos puede traer muchos conflictos. Y en el libro de Daniel vamos a ver este conflicto entre el bien y el mal. Pero vamos a ver cómo la fidelidad a Dios a Daniel le trajo bendiciones, pero cuidado, también le trajo muchos conflictos, muchos problemas. Y eso es muy importante porque Jesús nunca prometió que a los que sean fieles iban a evitar conflictos, sino al contrario. Daniel constantemente está en peligro de muerte y de la muerte lo salva constantemente el Señor. Pero en algunas ocasiones muchísimas personas que han sido fieles a Dios han entregado la vida, como por ejemplo dice Hebreos capítulo 11, ¿no? Hombres de fe y mujeres de fe que han perdido la vida por fidelidad a Dios. Sí, porque la fidelidad no significa o no es sinónimo de ausencia de problemas. Aunque me encanta el relato bíblico porque al final, cuando ya está concluyendo ese primer capítulo, dice en el versículo 20, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos, astrólogos que había en todo el reino. Eso es. Qué interesante. Sí, lo vemos también en el capítulo 2, cuando Nabucodonosor tiene un sueño, ¿no? Y en ese sueño Daniel es llamado, se llaman todos los sabios, todos los astrólogos, y Daniel es llamado y puede mostrar la revelación de Dios porque Dios le había instruido, ¿no? Y también es muy importante cuál es la fidelidad de Daniel, que no se reconoce el mérito propio, sino se lo da directamente a Dios. Y en el capítulo 2 nos encontramos, porque en el capítulo 2 vemos también que el protagonista es el Señor. Pero Daniel es alguien que el Dios del cielo, el Creador, va a usar a Daniel para una misión. Y la misión, bueno, lo dice en el versículo 1, dice que Nabucodonosor, que era el rey más importante de la tierra, tuvo un sueño y debido a ese sueño, dice que su espíritu se turbó y no pudo seguir durmiendo. Nabucodonosor se le presentó un sueño. Él estaba pensando en las cosas de palacio, como dirá más adelante, de su reino, el reino más poderoso que había en la tierra, y entonces pues este rey, como consecuencia de ese sueño que no podía dormir, empezó a llamar ¿a quién? Pues empezó a llamar a toda la gente sabia, a todos los hechiceros, magos, que había consejeros en toda esa nación, que no tenían que ser pocos. Claro, en Babilonia
todo el asunto de los sueños tenía que ver con esa conexión con los dioses, era algo normal. Incluso se sabe que tomaban pues, algunas, no sé si voy a decir infusiones, ¿no? Pero con algunas tipo de drogas para poder interpretar y ver esas revelaciones. Y lo que sucede en el capítulo 2, para resumir, los que siguen el programa pueden leerlo en el libro de Daniel, capítulo 2, pues simplemente que ese sueño tiene que ser interpretado. Se busca una interpretación. El rey tiene que saber qué es ese sueño porque le perturba, le incomoda. Pero ¿qué pasa? Que él no se acuerda del sueño. Entonces llama a toda esta gente para que le revele el sueño. Y dice que cuando se presentaron delante del rey, le dijeron simplemente, no hay, en el versículo 10, capítulo 2, le contestaron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar este asunto al rey. Además, ningún rey, príncipe ni señor pidió cosa semejante a ningún mago, astrólogo o caldea. Lo que el rey demanda es demasiado difícil. Entonces, en este contexto, pues Nabucodonosor da una orden de matar a todos los sabios de la nación. Y entre ellos estaba Daniel y sus amigos, que formaban parte de ese conjunto de sabios. De consejeros. Sí, hay que entender, para que los amigos entiendan, que Daniel no era un hechicero, no, estaba dentro de ese conjunto que los reyes antiguos tenían. Tenían consejeros que estaban dotados en ciencias, que tenían conocimientos y también tenían pues, a su alrededor otro tipo de personas que iba desde el típico hechicero o embaucador hasta gente preparada. Daniel estaba entre esas personas preparadas, sabias. Sí, porque ahí solamente no había hechiceros, no había gente entendida, gente sabia de la época, que a todos se le pidieron consejo. Y Daniel estaba dentro de ese grupo con sus amigos, dentro de los sabios. Como no eran capaces, Daniel hasta ahora no sabía nada del tema. Como dirá el siguiente versículo, dice que todos estos sabios intelectuales le dijeron a Nabucodonosor que no podían revelar el sueño. Entonces él se enfadó y mandó una orden de muerte. Daniel se enteró, ¿sí? Dice aquí en el versículo 15, ¿por qué el rey publica este decreto tan severo? Y Arioc explicó el caso pues, a Daniel. Entonces Daniel, fíjate lo que hizo, versículo 16, entró y pidió al rey tiempo para mostrarle la interpretación. Una confianza con Dios, alguien que conoce a Dios, que no está creyendo en un Dios místico ni oscuro, sino en alguien que ya había conocido, había tenido relación con Dios. Y entonces, versículo 17, dice que Daniel volvió a su casa y explicó a sus compañeros Ananías, Misael y Azarías lo que había sucedido y los instó a que pudieran orar juntos. Otro punto muy importante, la importancia que tiene la oración en común, la oración en conjunto, la oración en grupo, el hecho de pedirle sabiduría a Dios. Y aquí pues tuvo su éxito, porque Dios, versículo 19, el misterio, es decir, ese sueño que nadie podía comprender o interpretar, le fue revelado a Daniel en una visión de noche. Y entonces Daniel alabó a Dios por darle esa respuesta. Y entonces Daniel pues le va a revelar al rey cuál es ese sueño que nadie podía conocer. Nadie podía conocer. Solamente Dios podía interpretar y darle la interpretación correspondiente de ese sueño. Lo interesante de este imposible que pasaba ahí es que realmente no se acordaba ni siquiera el sueño. No podrías interpretar algo que no se te está exponiendo. ¿Cómo puedes interpretar algo que no sabes qué es? Entonces, este es el punto, digamos, principal en donde el Señor interviene y muestra quién es. Que fuera de Dios no hay nadie que conozca todo en detalle. Y se sorprende Nabucodonosor con la acción de Daniel y con la interpretación y con el recuerdo del sueño. Sí, porque, bueno, como decías, Claudia, que te cuenten un sueño y que tú digas, pues esto... Y lo otro. Claro, había unas hierbas, una montaña, pues la montaña significa... Claro. Eso es muy fácil, cualquier cantamañana puede pues hacer una interpretación muy particular. La clave, como bien decías, estaba en eso. Hay sueños, pero nadie sabe cuál es el sueño. Ni siquiera el rey se acuerda del sueño. Así que, imposible. Encima se despierta muy agobiado. Se despierta con
seriamente afectado y quería recordar y no recordaba nada. ¿Y cómo se puede dar una interpretación a algo que no existe realmente más que en tu mente? Además lo dice aquí, más adelante, lo dice, porque ahora tú imagínate esta historia dentro del gran conflicto. Es decir, Daniel era alguien que estaba en Babilonia y era alguien fiel a Dios. El enemigo de Dios consigue a través de Nabucodonosor quitarle la vida a Daniel, porque había dado una orden de muerte. Exacto. Pero es que ahora Dios coge y cambia las cosas. Y le honra. Y entonces usa a Daniel para poder revelar ese sueño. Y ahora Daniel, que era un esclavo, una persona exiliada de Jerusalén, ahora está delante del rey más importante de la tierra. Y le dice en el versículo 26, Nabucodonosor le dice a Daniel, ¿eres tú capaz de decirme el sueño que vi y su interpretación? Y Daniel respondió, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar. Versículo 27 del capítulo 2. Es decir, está poniendo en el contexto que no hay nadie en este mundo que pueda interpretar estas cosas. Pero, versículo 28, hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Y él ha mostrado al rey Nabucodonosor lo que ha de suceder en los últimos días. Así que mira, ya tenemos la primera pista para los que quieran leer la historia. El sueño tiene que ver con los últimos días, tiene que ver con el tiempo, tiene que ver con el futuro. Y no hay nadie en este mundo que pueda interpretar el futuro, no hay nadie que pueda conocer las cosas que van a suceder. Pueden, como decías antes, ¿no? Pueden amañar o medio a veces adivinar las cosas, ¿no? Pero la garantía del futuro lo conoce Dios, solamente Dios, porque Dios conoce, está en el pasado, en el presente y en el futuro. Y entonces simplemente aquí Daniel le dice, versículo 29, Rey Nabucodonosor, en tu cama estuviste pensando qué sucedería en el futuro. Y entonces Daniel, ahora Josías lo puede explicar en el versículo 32, pues Josías, ¿puedes explicar el sueño? ¿En qué consistía el sueño? Como dijo Israel, encontramos aquí no solamente el sueño, sino la interpretación. Dios revela a Daniel cuál era el sueño específico del rey. Muy bien, lo leyó en el 31. Tú veías una gran imagen, ¿no? Le dice, esta imagen era muy grande, era una estatua. Dice, estaba de pie delante de ti y su aspecto era terrible. Y leemos en el 32, que es muy importante, dice, la cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce, sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y viene algo y un cambio en esta historia, en este sueño. Dice, estabas mirando hasta que una piedra se desprendió sin que la cortara a mano alguna. Un detalle importantísimo. E hirió a la imagen en sus pies de hierro y de barro cocido y los desmenuzó. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata, el oro, y fueron como tanto de las eras del verano. Y se las llevó el viento sin que ellos quedara un rastro alguno de esto. Pero la piedra que hirió la imagen se hizo un gran monte que llenó toda la tierra. Entonces este sueño es sin duda, pues tú te quedas pues un poco sorprendido, ¿no? Porque bueno, es una estatua simplemente. Esta estatua de diferentes materiales, debajo había barro y hierro, llega esta piedra que es desprendida no por mano humana, la derrumba, después viene un grande viento y esta piedra después se construye un grande monte por arriba de ella. Pero Daniel y la revelación no era eso, este no era el objetivo del sueño. El sueño fue dado con el objetivo de interpretarse, de dar una revelación, de que todos conocieran, como dijo muy bien Israel, cuáles eran los tiempos del fin. Ese era el objetivo, mostrarle al mundo, por medio de Daniel, un mensaje. ¿Cuál era el mensaje de lo que iba a pasar y cuál iba a ser el camino que iba a seguir al mundo? Y sobre todo, cuál era la participación de Dios en esta historia del mundo. Es aquí que leemos en el 36, cuando Daniel reconoce el poder de Nabucodonosor, y en el 38 dice que todos están rendidos ante él. Entonces el reino de Babilonia era muy importante, Nabucodonosor era muy importante. Daniel había hecho la descripción sobre esta estatua y había hablado del primer material de la estatua, la que era la cabeza de oro. Y en el 38 ya empieza la interpretación del sueño. Y es muy importante que tengamos en cuenta que empieza la interpretación histórica y la interpretación de lo que Daniel quiere mostrar y lo que Dios quería mostrar a toda la tierra, diciéndole, tú eres aquella cabeza de oro. Entonces es un reino. Vemos que cada uno representa un reino porque
Esa cabeza de oro representaba el reino de Babilonia. Continúa y dice, después de ti se levantará otro reino inferior al tuyo, y luego un tercer reino de bronce, el cual dominará sobre toda la tierra. Y el cuarto reino será fuerte como el hierro, y como el hierro se desmenuza y rompe todas las cosas, así él lo desmenuzará todo y lo quebrantará todo. En el 41 dice, lo que viste en los pies y los dedos, en parte de barro cocido de alfarero y en parte de hierro será un reino dividido. Nos saltamos al 44, donde nos habla ya de esa piedra que no fue cortada por mano humana. El objetivo y la participación de Dios en la enumeración de todos estos reinos. Daniel más adelante mencionará qué representa cada uno de estos reinos más pequeños, bronce, hierro. Pero lo más importante aquí vemos la historia de la humanidad, hasta los últimos tiempos, hasta nuestros días. Nosotros estamos ahí en ese barro cocido y hierro, pero menciona muy bien lo que va a pasar y la participación de Dios y la participación de Cristo en nuestras vidas. Y dice, en los días de estos reyes, el Dios del cielo se levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. Y esto es lo importante. Aquí es el punto central y lo que debemos de destacar de este sueño y de esta interpretación. A Nabucodonosor se le muestra que iba a ser un reino, que su reino iba a acabar. Imagínate que te dicen tú como rey, tu reino va a acabar y van a venir otros y otros y otros reinos. Pero lo más importante es que va a venir un reino que ya no va a ser destruido, que no va a destruir a nadie. Va a ser un reino que durará para siempre, va a ser cimentado por el Dios de Israel. Y no va a ser de esta tierra. Por supuesto, no va a ser de esta tierra, va a ser no labrado por manos humanas y se va a establecer como una montaña que viene a desterrar todos los reinos de esta tierra y por fin viene a reclamar su lugar y pondrá su trono sobre esta tierra. Y ese será el reino de Cristo Jesús, el reino que estableció en la cruz, cuando Él nos prometió que iba a volver y nos iba a llevar hacia ese reino celestial, donde no existiría ni dolor ni sufrimiento. Y eso es lo importante, que seamos conscientes que en los últimos días, que en estos últimos días estamos ya acabando y que vendrá ese reino para establecerse en nuestras vidas. Pero ese reino no solamente se quiere establecer en un futuro, sino se quiere establecer ya en el día de hoy. Nos está llamando. Y es por eso que Daniel es tan importante. Es por eso que esa profecía es tan importante, porque nos muestra que al final de cuentas vendrá ese reino que no será destruido. ¿Y dónde queremos estar nosotros? En esos reinos que se desquebrajan, que vendrán y serán destruidos y llevados por el aire, donde nadie más se acordará de ellos, o en ese reino que durará para toda la vida. Por eso el sueño que tiene aquí Nabucodonosor y lo interpreta Daniel es tan importante, porque realmente Daniel capítulo 2 es la base de las profecías que vendrán más adelante, ¿no? Como Daniel capítulo 7, capítulo 8, Apocalipsis. Es la base, es decir, Dios está al control. Al final podemos resumir diciéndolo que lo importante aquí no son los reinos sucesivos, ¿no? Sino son el reino que al final de la historia destruirá los reinos de este mundo. ¿Por qué razón? Porque se han rebelado contra Dios. Y toda la historia desde Nabucodonosor, que aquí dice la Biblia que tú eres esa cabeza, hasta el último reino de este mundo, todos esos reinos al final se desmenuzarán. ¿Por qué? Porque son reinos de hombres, se han levantado contra Dios. Y podemos decir entonces que si nosotros estamos en ese tiempo, pues entonces lo mejor está por llegar, ¿no? Ahora la pregunta que se dirá a los que siguen el programa es, bueno, ¿y quiénes son estos reinos? Bueno, no nos da mucho tiempo a explicar estas cosas, pero si seguís leyendo el libro de Daniel, en el capítulo 8, por ejemplo, veréis que el primer reino ha hablado de Babilonia, el segundo reino habló de Medo-Persia, en el tercer reino, que es inferior a Medo-Persia, hablará de Grecia, y el cuarto reino no se nombra, pero sí que da muchísimas características que habla del hierro, ¿no? Del Imperio y Romano. muchos han identificado al hierro, que hablamos de las piernas, incluso ese hierro, ese material va hacia los pies y hacia los dedos, ¿sí? Entonces quiere decir que Roma se ha identificado como Roma y como esa parte de Roma, cuando se destruye el Imperio Romano en el año 476 después de Cristo, pues esa Roma cristiana, pues perdura hasta el tiempo final, ¿no? Entonces, ¿en qué punto estamos nosotros de la estatua? ¿En qué punto? Bueno, pues Babilonia ha pasado, Medo-Persia ya ha pasado, Grecia ha pasado, el Imperio Romano ya ha pasado, ahora está la Roma cristiana en este tiempo, ¿no? Y ahora habla del versículo 43 y 42, dice que los dedos de los pies en parte hierro y en parte arcilla. Tiene que ver con un ámbito político y un ámbito religioso.
y dice que el reino será en parte fuerte y en parte frágil. Pero, versículo 43, y eso que viste, el hierro mezclado con la arcilla, significa que se mezclarán por medio de casamientos, pero no se unirán el uno con el otro, así como el hierro no se mezcla con la arcilla. Después del 476 vemos como las tribus bárbaras aquí en Europa pues han tratado de conciliar y tratado de llegar a acuerdos, y por medio de un ámbito religioso y político pues vemos que ese conflicto ha derivado en lo que nosotros vivimos hoy. Entonces, ¿en qué punto estamos nosotros de la historia? Esa es la gran pregunta, ¿no? Estamos en los puntos pues de estos, vamos a decir, la punta de los dedos de los pies. Si estamos al final del tiempo del fin. Lo mejor está por llegar, ¿por qué? Porque todos los acontecimientos que están pasando en la historia, basándonos en el capítulo 2 de Daniel, no hemos entrado en los otros todavía, que dan muchas más características, ¿no?, del tiempo que vivimos hoy, nos muestran que Cristo está muy pronto para venir a buscarnos, ¿no? Y eso es la promesa que Jesús hizo antes de partir. Dice que no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo, ¿no? En la casa de mi Padre muchos lugares hay. Dice, yo voy pues a prepararos un lugar para que cuando yo venga os llevaré conmigo. Esa es la promesa, eso es lo importante. Vemos aquí una estatua grande, terrible, de muchos reinos. Los reinos se van degradando en materiales, se van rebelando contra Dios. Todos estos imperios se han confrontado contra Dios. Dios está al control de todo, y esto pues es en estos momentos donde un creyente puede elevar la mirada al cielo y ver que la seguridad en la promesa de salvación es real. Nabucodonosor, versículo 46, dice que cuando descubrió este sueño y fue revelada su interpretación, se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Es decir, Dios es tan bueno, que a pesar de todo este conflicto que se generó en Daniel, en su vida, que Babilonia conquistó Jerusalén, y todo este conflicto, tanto derramamiento de sangre, aún así Dios, por su gracia, no solamente bendijo a Daniel y a sus amigos, sino que bendijo por medio de Daniel y sus amigos a todo el imperio de Babilonia, porque Nabucodonosor fue buscado por Dios por su amor, no por otra cosa. Y esto permitió que todo este imperio pudiera reconocer a Dios como alguien importante, ¿no? Le costó tiempo, como veremos en los capítulos siguientes, porque Nabucodonosor no se contentó después con que su reino iba a terminar. Por eso hizo una estatua de oro. Pero más adelante sabemos que Nabucodonosor al final entregó su corazón, le entregó su vida al Señor por su misericordia. Me gusta sobre todo en versículo 37, cuando Daniel le dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Interesante la idea. El rey Nabucodonosor, grande, poderoso, pero no era suyo. El poder que tenía, Dios se lo había dado. Eso es importante, que los seres humanos lo recordemos. Cualquier persona que esté en un puesto de responsabilidad, de gobierno, de dirección, está ahí porque Dios ha permitido. No por su capacidad, por su sabiduría, por su inteligencia. Porque Dios ha permitido que llegue a esa situación. Así que, en cierta medida, lo más interesante sería que, como Daniel, fueras leal a los principios de Dios, a los principios divinos. Porque ¿de qué sirve si eres a lo mejor una persona que tienes poder en alguna esfera, en algún ámbito, da igual, desde el gobierno a una empresa, a una situación en particular, si te olvidas del Dios que te ha permitido estar en ese lugar? Que nunca olvidemos la lección que nos está tratando de transmitir. Nos está tratando de dar a conocer también el futuro, lo que Dios tiene previsto para nosotros, para los seres humanos en este tiempo, pero también la capacidad que tenemos porque Dios nos ha puesto. Podemos decir que en estos 2 capítulos, ¿no?, que hemos repasado en este tema, hemos podido ver cómo el protagonista aquí es Dios, ¿no? Él no hace acepción de personas, busca a todos, los que conocen y los que no conocen. No hay problema que Dios no pueda solucionar. Daniel tuvo problemas y se solucionaron. La oración es poderosa, porque la oración fue el mecanismo por el cual Dios le reveló el sueño, ¿no? Y esto es maravilloso porque nos enseña que
estos principios que practicó Daniel en un tiempo complicado, en una nación complicada, nosotros también lo podemos practicar. Sí, amigos, Dios tiene el control. Importa más un carácter convertido que lo elevado de nuestra lógica. El testimonio más elocuente de nuestra fe en Dios es la vida que llevamos, mucho más que nuestras palabras. Del mismo modo, el único testimonio de los 3 hebreos fue su fidelidad a Dios también frente al horno de fuego. Al final, la obediencia tanto de Daniel como de los jóvenes hebreos, ¿verdad?, está más allá de las cuestiones personales. Ellos tenían muy claro quién era Dios y que ellos representaban, allí en aquel lugar en Babilonia, representaban a ese Dios, al Dios verdadero. Lo único importante para ellos era su relación con Dios. Lo mismo debería ser para nosotros. Por eso, si tenéis cualquier duda o queréis profundizar sobre estos temas que os estamos presentando, podéis escribirnos a hola@hotmedia.es. Si nos llamamos cristianos, somos responsables de la imagen de Dios que damos al mundo. Hemos de fomentar el amor y el respeto como primera forma de amar hacia los demás e inspirar lo mismo. Necesitamos permanecer fieles a Dios y a nosotros mismos, y eso solamente es posible estando constantemente aferrados de la mano del Señor. Queridos amigos, verdaderamente necesitamos que Dios nos llene de su Santo Espíritu para que podamos cambiar nuestro corazón, para ayudarnos a nacer de nuevo de nuestra manera de ser, que podamos reflejar el carácter de Dios, la sabiduría, que seamos también fieles, como lo fueron Daniel y sus amigos. Gracias por vuestra compañía. Si queréis poneros en contacto con nosotros y solicitar incluso el libro El conflicto de los siglos, ya sabéis, escribirnos a hola@hotmedia.es. Os lo haremos llegar. Os esperamos en el próximo programa de Punto de Encuentro con la Biblia. A medida que nos acercamos al término de la historia de este mundo, las profecías registradas por Daniel exigen nuestra especial atención, puesto que se relacionan con el tiempo mismo en el que estamos viviendo. Con ellas deben vincularse las enseñanzas del Apocalipsis. Satanás ha inducido a muchos a creer que las porciones proféticas de los escritos de Daniel y Apocalipsis no pueden comprenderse, pero no es así. Dios ha prometido que una bendición especial acompañará el estudio de estas profecías, y tal como dice Daniel 12:10, los entendidos comprenderán las visiones de Daniel, cuyo sello es quitado en los últimos días. Lo mismo acerca de la revelación que Cristo dio a su siervo Juan en Apocalipsis. Apocalipsis 1:3 dice: «Bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras de este profeta y guardan las cosas en ella escritas». Aunque tendemos a mirar el libro de Daniel en el contexto del surgimiento y la caída de las naciones, del juicio y de la liberación final del pueblo de Dios en el tiempo de angustia, Daniel también puede darnos ejemplos de lo que significa estar preparados para cuando lleguen las pruebas. Necesitamos experimentar la conversión y vivir esa relación personal con Jesús que nos llevará a aprender a vivir de su mano aquí y por la eternidad. ¿Quieres realizar cursos gratuitos sobre salud, familia, temas espirituales y mucho más? Entra ahora en quecurso.com y disfruta de cursos tan interesantes como La verdad en 2 minutos, Salud y vida, Embarazados, Frente al dolor, A través del Apocalipsis o Valores de siempre, entre otros.
Recuerda, quecurso.com.